Imagina un susurro que ha viajado miles de millones de años luz para llegar hasta aquí. En solo una fracción de milisegundo, esta señal libera la misma energía que nuestro Sol en todo un siglo. ¿Qué pasaría si te dijera que el universo nos está hablando a gritos ahora mismo? Pero hasta hoy hemos estado completamente sordos. En el inmenso y dinámico cosmos, la luz que captan nuestros ojos es apenas una fracción de la historia. Durante siglos la astronomía óptica nos permitió cartografiar las estrellas, pero fue la radioastronomía del siglo XX la que destapó una realidad oculta, un universo invisible, increíblemente violento y pulsante. Justo ahí, en ese dominio de frecuencias bajas que nuestros sentidos ignoran, reside el enigma astrofísico más candente de la última década: las ráfagas rápidas de radio, conocidas mundialmente como FRBs. Estamos hablando de pulsos de ondas de radio ultraluminosos que duran apenas un suspiro, entre fracciones de milisegundo y unos pocos milisegundos. Pero ojo, cuidado, porque su brevedad es engañosa. En ese efímero instante, un solo evento libera una cantidad de energía equivalente a la que nuestro Sol produce a lo largo de varios días o incluso decenas de miles de años. Es una potencia que desafía nuestra intuición humana. Todo comenzó en 2007 cuando se detectó la histórica ráfaga de Lorimer en datos de archivo. Aquella señal era tan brillante y su dispersión tan extrema que resultaba físicamente imposible que hubiera nacido dentro de nuestra Vía Láctea. Venía del espacio profundo, gritando con una intensidad récord. Desde entonces hemos pasado de tener una sola anomalía a registrar miles de eventos diarios en toda la bóveda celeste. Hoy vamos a hurgar en este misterio, desglosaremos las herramientas que usamos para cazarlas, analizaremos la extraña bifurcación entre las señales que mueren al instante y las que se repiten como un reloj, y exploraremos las teorías más audaces sobre qué monstruos cósmicos son capaces de generar tales gritos en la oscuridad. Prepárate porque vamos a escuchar lo que el universo tiene que decir. Veamos cómo la trama se complica y la física empieza a sudar. El verdadero quebradero de cabeza no son las señales de radio en sí mismas, sino la monstruosa intensidad con la que llegan desde abismos intergalácticos. Estamos detectando pulsos que han viajado miles de millones de años luz y aún así golpean nuestros radiotelescopios con una potencia que desafía la lógica estelar convencional. Así que miremos al principio de causalidad. Este principio físico impone una restricción severa y flipante. La región que emite un pulso de luz no puede ser más grande que la distancia que la luz recorre durante la duración de ese pulso. Piénsalo así: si una señal dura apenas un milisegundo, la fuente que lo produce tiene que ser diminuta en términos cósmicos. La luz recorre 300.000 kilómetros por segundo. En un milisegundo solo viaja 300 kilómetros. Así que si distancia es igual a c por delta t aproximadamente igual a 300 kilómetros, esto significaría que el objeto que genera esta energía colosal debe caber dentro de un área apenas mayor de una ciudad mediana. Esta limitación descarta automáticamente las estrellas ordinarias o las nebulosas extensas. Lo que sea que esté ahí fuera gritando es un objeto ultra compacto, con una densidad y una temperatura de brillo que rozan los límites de lo posible. Y aquí nos surge el gran dilema taxonómico. Al principio pensábamos que eran eventos catastróficos terminales, como el choque de dos estrellas donde la fuente se destruye en el proceso. Pero el universo, en su afán de confundirnos, nos mostró algo diferente. Aunque la inmensa mayoría de las FRBs catalogadas, cerca del 90 al 97%, parecen estallar una sola vez y desaparecer para siempre, existe una población rebelde, las FRBs repetitivas. Fuentes como la famosa FRB 121102 han disparado múltiples pulsos desde la misma coordenada espacial. Así que si se repite, la fuente sobrevive. El motor central no explota, erupciona. El reto científico es monumental. ¿Estamos ante dos tipos de monstruos diferentes? ¿Unos que mueren matando y otros que viven para gritar otro día? ¿O acaso todas las fuentes se repiten, pero algunas son tan tímidas que solo vemos un destello cada milenio? Descifrar esto implica mirar atrás en el tiempo y entender la física más extrema del cosmos. Para poner orden en este caos cósmico, primero debemos entender que no todas las ráfagas son iguales. La comunidad científica se encontró con una bifurcación fundamental en la taxonomía de estos eventos: la dicotomía entre las que se repiten y las que parecen ser eventos de un solo uso.
Pero el paradigma cambió radicalmente en 2012 con el descubrimiento de la FRB 121102. Esta fuente rompió todos los esquemas al mostrar múltiples pulsos viniendo exactamente del mismo lugar. Esto nos dijo algo crucial: el objeto que las produce sobrevive al estallido. Y al analizar estos datos repetidores con alta resolución temporal encontramos una firma acústica increíble. Los expertos la llaman coloquialmente el efecto del trombón triste. Imagina un sonido que baja de tono rápidamente en términos físicos. Las subestructuras del pulso derivan hacia frecuencias más bajas a medida que avanza el milisegundo. Además, algunos de estos repetidores, como la fuente FRB 180916, funcionan con una precisión de relojería, mostrando ciclos de actividad regulares, por ejemplo, cada 16,35 días. Por otro lado, tenemos la inmensa mayoría, aproximadamente el 90 al 97%, que han estallado una única vez y han callado para siempre. Estas señales suelen ser más cortas y tienen un ancho de banda más amplio que las repetidoras. Y aquí surge una duda razonable: ¿son realmente eventos únicos o es un sesgo de nuestra tecnología? Los modelos matemáticos sugieren que si observamos el tiempo suficiente, la fracción real de repetidores podría superar el 50%. Quizás todas se repiten, pero algunas tienen tiempos de recarga tan largos que nuestras vidas humanas son demasiado cortas para ver el segundo disparo. Antes de hablar de estrellas muertas, abordemos el elefante en la habitación: la posibilidad de que sean inteligencias extraterrestres. Los astrofísicos Avi Loeb y Manasvi Lingam propusieron una teoría interesante. En lugar de ser mensajes, estas ráfagas podrían ser fugas de energía de una infraestructura de transporte interestelar. Imaginad una civilización capaz de construir emisores de microondas del tamaño de 2 tierras para empujar velas solares gigantescas y acelerar naves a velocidades cercanas a la de la luz. Sin embargo, hay un problema técnico con esta idea romántica. Las transmisiones tecnológicas como las nuestras suelen ser de banda estrecha, para ahorrar energía, muy parecidas a la famosa señal WOW de 1977. Las FRBs, en cambio, son intrínsecamente de banda ancha, barriendo cientos de megahercios a la vez, lo que apunta más a un origen natural, sucio y explosivo. Si descartamos a los alienígenas, nos quedamos con los monstruos de la naturaleza. El candidato principal es el magnetar. Hablamos de estrellas de neutrones con campos magnéticos que superan los 10 elevado a 14 Gauss, billones de veces más potentes que el de la Tierra. La teoría líder propone que estos objetos sufren terremotos estelares o starquakes. La corteza de la estrella, sometida a una tensión magnética insoportable, se fractura. Este crujido libera una onda de choque de plasma a velocidades relativistas que colisiona con el viento estelar circundante. En ese choque, los electrones giran frenéticamente y generan emisiones de radio coherentes mediante un mecanismo conocido como máser de sincrotón. Es un faro natural de una violencia incalculable. Alternativamente, para las ráfagas que nunca se repiten, podríamos estar viendo el final de una vida, la colisión de 2 estrellas de neutrones o la caída de una estrella de neutrones en un agujero negro. En los milisegundos finales antes de la fusión, las líneas de campo magnético se rompen y reconectan, lanzando un último grito de radio antes de ser tragadas por la oscuridad. Más allá de su origen, estas señales nos han regalado la herramienta cosmológica más precisa de la historia. Todo gracias a un fenómeno llamado medida de dispersión. Cuando la señal viaja por el espacio, no lo hace en el vacío absoluto, atraviesa un gas tenue de electrones libres. La física dicta que las ondas de baja frecuencia, los rojos, se frenan más que las altas, los azules. Al chocar con estos electrones, la señal llega a la Tierra estirada en el tiempo. Podemos cuantificar este retraso con la siguiente ecuación. La medida de la dispersión es igual a la integral de línea de la densidad de electrones libre a lo largo de la línea de visión, donde n sub e es la densidad de electrones y dl es la distancia recorrida. Cuanto mayor es el retraso, más materia ha cruzado la señal. Esto nos permitió resolver el problema de la materia perdida. Al medir este retraso en ráfagas de galaxias lejanas, los científicos confirmaron que la materia bariónica que faltaba
en nuestros censos estaba escondida en el medio intergaláctico difuso. Literalmente usamos estas ráfagas como linternas para pesar la niebla invisible del universo. Gracias a telescopios como el CHIME en Canadá, que escanea el cielo entero sin moverse, o el gigantesco FAST en China, estamos capturando miles de estos eventos para seguir completando el mapa de nuestro cosmos. Durante más de una década, la astronomía vivió en un estado de especulación febril. Las teorías sobre el origen de estas ráfagas superaban en número a los propios eventos observados. Necesitábamos una prueba definitiva, una pistola humeante, que conectara las matemáticas con la realidad. Y el universo, en su infinita capacidad para sorprendernos, nos entregó esa prueba el 28 de abril de 2020. Ese día, dos observatorios independientes en Norteamérica, el telescopio CHIME en Canadá y el STARRS-2 en Estados Unidos, quedaron cegados momentáneamente. Detectaron un estallido de radio tan intenso que, si hubieras tenido un teléfono móvil capaz de ver ondas de radio y hubieras estado mirando al cielo en ese preciso instante, la señal habría saturado tu dispositivo. Lo que hizo historia no fue solo la brutalidad de la señal bautizada como FRB 200428, sino su código postal. Por primera vez, la llamada no venía de una galaxia anónima a miles de millones de años luz. Venía de adentro. La señal se originó en nuestra propia Vía Láctea, a apenas 30.000 años luz de la Tierra. Al triangular la posición, los astrónomos apuntaron sus telescopios hacia un viejo conocido, el objeto SGR 1935+2154. Se trata de un magnetar galáctico, una estrella de neutrones con un campo magnético hiperintenso. Y aquí viene la pieza que faltaba en el rompecabezas. En el exacto instante del estallido de radio, los telescopios espaciales de alta energía detectaron una explosión simultánea de rayos X y rayos gamma emanando del mismo punto. La coincidencia fue perfecta. Teníamos al culpable en la escena del crimen. La energía liberada en ese milisegundo desafía nuestra comprensión cotidiana. Con una fluencia de 1.5 más menos 0.3 megajansky milisegundos, los megajansky son una medida de fluencia. Este evento fue 4.000 veces más energético que cualquier pulso de radio observado jamás en nuestra galaxia. Para que te hagas una idea de la escala, nuestro Sol tendría que brillar ininterrumpidamente durante mucho tiempo para igualar la energía que este magnetar liberó en un solo milisegundo. Este evento se convirtió en la piedra roseta de la radioastronomía de transitorios. Nos demostró empíricamente que los magnetares tienen el mecanismo interno necesario para lanzar estas ráfagas a distancias cosmológicas. Semanas después, un consorcio europeo detectó dos nuevos destellos del mismo magnetar, separados por solo 1,4 segundos, confirmando que estas bestias estelares operan mediante erupciones erráticas pero vinculadas. Ya no eran hipótesis en una pizarra. Ahora sabíamos que, escondidos en la oscuridad del espacio, existen motores capaces de comprimir la energía de milenios en un suspiro de radio. Lo que comenzó en 2007 como una anomalía solitaria en unos datos de archivo, la famosa ráfaga de Lorimer, se ha transformado en la revolución astrofísica más vibrante de nuestra era. Hemos pasado de la ignorancia total a clasificar estas señales en dos familias flipantes: las que perecen violentamente en un solo acto y las que laten como relojes galácticos bajo tensiones magnéticas extremas. Hoy hay evidencia de que los magnetares jóvenes, esas estrellas de neutrones con campos magnéticos de pesadilla, son los motores capaces de generar muchos de estos gritos en la oscuridad. Pero quizás lo más poético de este descubrimiento es su utilidad. Estas ráfagas se han convertido en las linternas cósmicas que nos permiten iluminar y pesar la materia invisible que se esconde entre las galaxias, resolviendo el problema de los bariones perdidos gracias a la relación de McQuark. Y el futuro es aún más prometedor, con la puesta en marcha de titanes como el observatorio SK, la mayor infraestructura científica de la historia, y el uso de la inteligencia artificial para filtrar el ruido. Pasaremos de cazar cientos a registrar decenas de miles de ráfagas al año. Instituciones en todo el mundo, incluyendo una fuerte participación española, ya se preparan para cartografiar la red invisible del cosmos con una precisión milimétrica.
El universo nos está hablando y por primera vez en la historia de nuestra especie tenemos la tecnología y el conocimiento para empezar a entender su idioma. Y si te apasiona la tecnología que está dando forma a nuestro futuro y quieres más vídeos como este, no olvides darle al me gusta. Si puedes, dame tu like, suscríbete, activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme. Nos vemos.